Muy bien, lo tenemos a Victorio Pirillo, es secretario general del Sindicato de Municipales de Vicente López. Victorio, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda, Díaz? Buen día. Bien. Bueno, conozco cómo analiza la cuestión política y me gustaría ir un poquito más por ese lado, ¿no, Victorio? Para analizar, si bien ya pasaron unos días de las PASO, pero me gustaría analizar un poco cómo fue esa elección y qué es lo que nos depara a futuro, que es lo más importante, ¿no? Si este resultado se puede revertir. Mire, nada es absoluto en la vida. Lo único absoluto que conozco es la muerte, así que todo se puede revertir. En tanto y en cuanto seamos coherentes con las propuestas y la rectificación del rumbo que la sociedad está exigiendo. De hecho, hay un sector muy grande de obreros y de gente sin trabajo que no nos ha votado. Entonces eso es un llamado de atención. Y no podemos decir que cuando la gente nos acompaña es nacional y popular el pueblo, y cuando no nos acompaña es un pueblo gorila. O sea, creo que es de chicos no ver la realidad y no hacer la autocrítica. La autocrítica es que hay mucha desocupación, la autocrítica es que el salario no alcanza, esa es la verdad, y que estamos en un proceso cuasi post-pandémico, que ha sido muy duro también y que ha lesionado psicológicamente la cabeza de prácticamente toda la población. Más allá de que yo hago una autocrítica en el sentido de que a todo esto que le he narrado se le suma la incertidumbre, porque es un gobierno que no dice a dónde vamos. No hay un plan, nadie conoce el plan económico. O sea, uno no puede entender que las circunstancias que nos han dejado específicamente el gobierno saliente, más el contexto internacional que nos ayuda, vaticina un panorama que es duro, pero por más duro que sea, si uno sabe que es duro, pero tiene un horizonte, aunque sea 2 o 3, 5, 10 años, uno sabe bueno, que eso es un camino largo a recorrer, pero que al final va a haber algún tipo de frutos, ¿no? Ahí hay un punto que siempre es interesante, ¿no? Porque nos ponemos plazos de 5, 10 años, 15 años, lo que obviamente nunca se cumplen, y en el medio estamos con una oposición con la cual parece querer dialogar, pero cuando uno trata de establecer algún vínculo, es imposible, porque del otro lado vienen con cambiar las indemnizaciones, el sistema de indemnizaciones, que no se paguen más las vacaciones, que los jóvenes para conseguir un primer trabajo tengan que cobrar un salario o la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Digo, es muy difícil establecer marcos de acuerdo con una oposición que realmente lo único que hace es tratar de avanzar sobre los derechos adquiridos, ¿no? Sí, yo entiendo que la Argentina hace años que nadie discute con nadie. Lo único bueno de Cambiemos es que para alguien de Cambiemos no hay nada peor que otro de Cambiemos, por eso estas internas salvajes que tienen. Pero por el otro lado también creo que desaprovechamos ese tema y somos nosotros los que tenemos que buscar la solución, no tenemos que esperar nada del adversario. O sea, el adversario va a tratar de obstaculizar todo lo que pueda porque tiene un interés político de volver a ser gobierno de acá a 2 años. Sí. El problema lo tenemos de este lado, en donde aparecen especulaciones, objetivos miserables, que son personalismos, todo gira en torno a la persona y nada en la propuesta. Nos hemos alejado de lo pragmático y de lo programático. Tenemos un PJ vaciado de contenidos, un cascarón vacío. No recordamos la fuente solamente para los aniversarios de ciertos hechos históricos, pero no los aplicamos, cada vez nos alejamos más y permitimos que señores como Lustó y otros tantos más nos vayan sembrando de a poco con proyectos que los tienen ahí en la espera de que si esto se acentúa, el resultado electoral no cambia y tienen grandes posibilidades de ser gobierno de acá a 2 años, una vez nuevamente en el poder, empiezan a desempolvar todas estas leyes que nos vienen sembrando para hacerlas efectivas en un corto plazo, utilizando el poder popular que le va a dar las urnas en ese momento y la fortaleza que tenga. Por eso yo he exigido un gesto del gobierno, que realmente es el gobierno
está con el trabajador, tiene que tomar este desafío de estos proyectos, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, utilizar la mayoría actual, tratarlos y rechazarlos. Es la mejor forma que hoy tiene el gobierno de hacerlo democráticamente, ¿no? Seguro, o sea, sí, tratarlo, darle tratamiento sobre tabla a estos proyectos, tanto el que ingresó por diputados como el de senadores, para que no digan nada, y no esperar ese tema de que siempre es la espada de Damocles, como han hecho con la ley previsional en su momento Macri, que la metieron 2 años antes, y una vez que cuando fueron gobierno empezaron a impulsar todo ese tipo de leyes que venían de a poco y en silencio, introduciéndolas en ambas cámaras. Bien. Victorio, para cerrar, una línea de lo que pasó en CGT y si esta es una señal de unidad, de cara a la unidad y tratar de tener un proyecto también desde CGT, me parece, del movimiento obrero. Sí, la CGT tiene un problema de disociación con la base obrera y creo que no logra romper o distinguirse de un objetivo que es de un interés colectivo al que representa o lo que vendría a ser el gobierno. Digamos, puede tener un color político, apoyar, sentirse más cómodo en un gobierno que es popular. Pero fíjese que desde hace un tiempo a esta parte, en las calles la gana los movimientos sociales y no la CGT, que la perdió. El rol protagónico e incidencia en el gobierno la tienen las organizaciones sociales y no la CGT. Y de hecho, fíjese que no hay prácticamente o muy poca gente del movimiento obrero que no está en ninguna cartera, no tenemos ministros, no tenemos directores nacionales, no tenemos un poder de representación en la lista de diputados importantes que haga sentir como que el movimiento obrero en este momento está mirado por la dirigencia política y es tenido en cuenta. Lamentablemente no estamos siendo tenidos en cuenta y yo creo que hay algo que el gobierno tiene que ver, que en las peores crisis, por ejemplo en la del 2001, donde el país se cayó, si acá no hubo una guerra civil, se la deben al movimiento sindical argentino, que fue una malla de contención social, que cuando los bancos cerraron y se apoderaron del dinero de la gente, los sindicatos seguían asistiendo crediticiamente a 14 millones de sindicalizados. Fueron los sindicatos los que siguieron dando salud a sus trabajadores. Y hoy, sin ir más lejos en la pandemia, fueron el sostén y el soporte principal para enfrentar la pandemia con sus obras sociales, aparte de los hospitales públicos, por supuesto. Sin duda. Victorio, como siempre, agradecemos el contacto con Movilizados. Un abrazo enorme.